Gloria a Dios. Gracias a este maravilloso público que tengo aquí. Ustedes no se imaginan la alegría que me da de poder una vez más estar conectado con ustedes. Se ha extendido un poco todo este tema de la cuarentena. No es fácil para muchos, pero ha sido un aprendizaje muy valioso para otros. Todo este tiempo hemos tenido la oportunidad de hablar con algunas personas en medio de circunstancias que se presentan y nos hemos dado cuenta que ha sido un momento para conocer a Jesús, para conocer a Jesús. Nosotros no solamente como pastores hemos conocido y hemos tenido una experiencia diferente a nivel general. He hablado con varios ministros y compañeros y he visto cómo hemos aprendido a desarrollar el ministerio pastoral de diferentes maneras y llegarle a la iglesia de diferentes maneras. Yo quiero que ahí donde tú estás conectado en esta mañana maravillosa de domingo, quiero que prestes todo tu corazón, dispongas todo tu corazón para esta palabra que Dios tiene para ti. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 23. Toma tu tiempo, toma tu Biblia, tu celular y abre la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 23. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, leo para ustedes y espero que también ustedes estén leyendo allí en sus casas. Dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Bueno, quiero leer una vez más la última frase, la frase central de este versículo: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Qué maravilla es poder tener esa seguridad y esa confianza en el Señor y decir: yo conozco al Dios que tú no conoces, yo conozco al Jesús que tú no conoces, yo conozco la obra de Dios, de ese Dios maravilloso y sobrenatural que tú no conoces. Pero me impacta muchísimo el hecho de que todo esto que estamos hablando del Dios no conocido, estamos hablando de los griegos, de las personas que estaban en ese momento, los helénicos, aquellas personas que tenían el conocimiento, eran la base del conocimiento de aquella época, eran los sabios de aquella época, los filósofos de aquella época. En estos días he hablado con un filósofo que tengo en la iglesia y hemos hablado de muchas cosas de filosofía y me ha impactado porque conocen muchísimo de filosofía, pero no conocen la palabra, no conocen a Dios. Es impresionante, ¿verdad? Y he hablado con ellos y me he sentado a hablar con muchas personas que conocen muchísimo de todas las filosofías del mundo, pero ¿cuántas personas necesitan verdaderamente apartarse un poco de tanta filosofía, de tantas otros pensamientos y empezar a basar su vida en conocer al Señor que prácticamente no han conocido? Estamos hablando de aquellos que creían que lo conocían todo. Estamos hablando de aquellos que tenían en su mente como ese pensamiento de que no necesitaban conocer más porque todos lo sabían y se habían dado al nivel de decir: aquí hasta vamos a adorar un Dios que ni siquiera nadie conoce, al Dios que nadie conoce. Y este hombre, Pablo, se acerca a ellos y les dice, mostrándoles ese altar que habían levantado, y les dice: ese es el que les hace falta a ustedes conocer. Ustedes están pensando en muchas filosofías, están pensando en muchísimas cosas que hacer en un momento como el que están viviendo, piensan en mucho, pero ¿por qué no pensar en el Dios que debemos aprender a conocer? Y quiero contarles a ustedes una parte de la historia de Jesús y una de las personas que tuvo que entender cómo es
conocer a Jesús. Y este es su primo, el primo de Jesús, llamado Juan, que luego se llamó Juan el Bautista. Juan fue una persona diferente a todos, porque si bien es cierto, Juan era contemporáneo de Jesús, también, escúcheme bien, también Juan tuvo que tener una experiencia sobrenatural con Jesucristo mismo, y era su primo, era su familiar. ¿Cuántas veces tuvieron ellos un momento de jugar, de compartir, de hablar, de estar en familia? Cuando María visitaba a esa familiar y se encontraba con Juan el Bautista, y estaban ahí jugando y hablando y compartiendo, pero Juan no sabía quién era ese niño o esa persona que estaba ahí, porque él lo veía como un primo, como muchas personas ven a Dios en estos momentos de dificultad. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Cómo tú experimentas la realidad de Dios? ¿Te has puesto a pensar que este es un momento que Dios te ha regalado para que tengas un conocimiento más amplio de Dios? Alguien en estos días me decía: pastor, he aprovechado este tiempo y me he metido con Dios y he orado y he leído la Biblia. Qué maravilla que una persona tenga esa necesidad de conocer más a Dios cada día, y que aproveche las circunstancias que Dios permite para conocerlo más. Pablo estaba en este momento desarrollando esa virtud. Ese que no conocían, Pablo sí lo conocía y quería decírselo a ellos, quería compartirlo con ellos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender que todo obra para bien, como dice la palabra, para los que amamos al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Todo obra para bien. Todo obra para bien a los que amamos al Señor. Y un momento como este no es un momento para ni echarlos hacia atrás, ni estar pensando en otras vanas cosas, ni en lo malo que puedo llegar a ser, sino en cómo conocer verdaderamente a Dios. Este es un tiempo para conocer verdaderamente a Dios. La palabra nos enseña que una cosa es conocer y otra cosa es aceptar, ¿no? Porque muchas veces conocemos, tenemos conocimiento, el conocimiento lo adquirimos, pero otra cosa es aceptar lo que Dios quiere que nosotros entendamos de Él. Hay una frase en el libro de Jeremías que me gusta mucho y dice: preocúpate por entenderme y por conocerme. Fíjese que la palabra nos enseña y nos direcciona: entiéndeme y conóceme. Esa es la frase para mí más importante de la Escritura, porque muchas personas creen conocer a Dios. Usted le pregunta a cualquier persona en el mundo y la gente le dice, usted le pregunta, ¿cree en Dios? Y todo el mundo cree en Dios a su manera, pero creen en Dios. Y creen que hay un Dios, y creen que hay un ser supremo, y algunos dicen la fuerza activa, y otros dicen que no, que tiene que haber alguien. Pues yo veo esa naturaleza, y bueno, toda la naturaleza nos cuenta la gloria del Señor, dice la palabra también. Pero una cosa es conocerle, porque todo el mundo cree conocer a Dios, pero otra cosa muy diferente es aceptar que Él es soberano, aceptar que Él tiene el control, aceptar que Él tiene el poder, aceptar que Él tiene nuestra vida en sus manos. Podemos conocerle, muchos cristianos conocen al Señor. Hoy realmente me sorprende muchísimo que a veces nosotros estemos tan prestos a recibir conocimiento, pero estemos tan distantes de practicar ese conocimiento que recibimos. Porque leemos la Biblia y nos llenamos de Biblia, y eso es bueno, y leer la Biblia es bueno, y a veces ya también tenemos tiempo de orar, y eso es bueno. Pero no solamente debemos leer la Biblia y orar, debemos permitirle a esa palabra que cambie nuestra vida y hacer que nuestra vida sea diferente gracias a la palabra y al hecho de aceptar esa palabra en nuestro corazón. Amén. Escúcheme, esto tiene que ser una decisión radical en nuestra vida. Tiene que ser una decisión que marque el destino de nuestro pensamiento y de nuestra forma de vivir la fe. Porque la sociedad está presta a conocer a Jesús, todo el mundo quiere. Hay iglesias llenas de altares con dioses y con imágenes y con toda clase de personajes que transmiten confianza. La idolatría está a la vuelta de la esquina, estamos rodeados de idolatría por todas partes. Pero ¿quién conoce
a Dios. Hay un versículo en la Biblia que me impacta mucho y dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esa es la palabra que le dijo Jesús al pueblo. Apártense de mí, ustedes practican la maldad, ustedes están equivocados en sus prácticas porque no tienen una relación conmigo, no me conocen. Qué tremendo que esta palabra que le dio el Señor la dio a aquellos que lo rodeaban a Él, porque hay personas que rodean a Jesús pero no le conocen. Hay personas que van a la iglesia pero no le conocen. Hay personas que se sientan y escuchan sermones, leen la Biblia pero no le conocen. Y el Señor les dice claramente: hacedores de maldad. Una persona que conozca al Señor, una persona que tenga a Dios en el corazón, evita hacer lo malo. ¿Por qué? Porque conoce al Dios que lo cambia todo. Amén. Porque conoce al Dios que puede cambiar la vida. No hay una excusa para decirle al Señor: Señor, no, yo quiero seguir la religión, pero no quiero seguirte a ti. Y hay personas que hacen eso, siguen una religión, siguen las prácticas de una religión. Están en la iglesia cristiana, están en la iglesia católica, están en todas las iglesias. Pero no, Dios no quiere gente que siga y siga haciendo maldades. Dios no quiere gente que vaya a una iglesia y siga haciendo maldades. Dios quiere personas que, aunque sean malos, escuchen la palabra, lean la palabra, conozcan al Señor de la palabra y cambien su vida. Porque ese es el sentido de la palabra, es mejorar. Ahora, quiero hablarle de Juan el Bautista. Ya le había dicho, el primo de Jesús, caminó con él, estuvo con él, compartió con él, jugó con él. Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante, hay una parte que quiero leer para ustedes. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Uy, qué privilegio. Un hombre, un padre, un hombre de familia sirviendo en la casa de Dios. Un hombre que era ejemplo para los demás, estaba participando del culto. Y dice: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Fíjese esta palabra. Un ángel está diciendo a Zacarías, un hombre ya viejo que no había tenido hijos, y su mujer ya no era estéril, le estaba diciendo: tu oración ha sido escuchada. ¿Pero por qué? Porque era un hombre que amaba a Dios y servía a Dios y siempre estaba en el templo. Y dice la palabra que practicaban lo que leían. Dice la palabra que ponían en práctica los mandamientos del Señor. Dice verso 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Qué maravilla, qué bueno que no solamente Jesús fue profetizado. A Jesús también el ángel Gabriel le habló a María y le dijo: María, ¿cómo es? Bienaventurada eres. Y le dijo el Ave María, que todo el mundo conoce, y le dijo a ella que era bienaventurada y que iba a ser la madre de Jesús. Pero también un ángel estaba hablando de Juan. También Juan estaba siendo profetizado. También Juan estaba siendo declarado por un ángel. Oiga, esto es una experiencia tremenda. Dos primos estaban teniendo un encuentro espiritual y no habían nacido: Juan el Bautista y Jesús. Tremendo. Jesús tenía un plan y un propósito celestial, y Juan tenía un plan y un propósito en la tierra. Y escúcheme bien, y este hombre, dice la palabra, que fue una persona maravillosa, y aparte de eso fue una persona santa, una persona digna, y Dios le dio la bendición de ese bebé. Pero ese bebé nació. Dice la palabra del Señor que ese bebé
se llamó Juan el Bautista. Y ya usted y yo conocemos la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Estuvo encarcelado, era perseguido, fue un hombre de oración, vivía en el desierto, se negó a las modas, se negó a ser igual a los demás, se fue a vivir al desierto. Dice que comía langostas y que vivía con pieles y se vestía de pieles. Era una persona, un ermitaño de nuestra época, pero en la época de Jesús era considerado un hombre de Dios, un hombre santo, entregado y completamente dispuesto para la palabra del Señor. Pero este hombre tenía un problema. El problema de Juan era que predicaba el evangelio que Jesús había dejado. Este hombre estaba enseñando el evangelio de Jesús, enseñando el evangelio de la salvación, pero no había conocido al autor de la salvación. Tenía una necesidad. Juan, el primo, el discípulo, no fue discípulo de Jesús, pero fue un gran hombre de Dios, declarado por el pueblo como un profeta. Tenía una necesidad. Él tenía que conocer a Jesús. Escúcheme bien, una cercanía tan tremenda, y tuvo que reconocer la grandeza de Jesús. Nosotros muchas veces nos sentimos cerca de Jesús. Muchas veces nosotros creemos, yo he escuchado a muchas personas, no, es que papito Dios, no, Jesucristo, mi mejor amigo, mi amado, y hacen unas palabras tan maravillosas que cualquiera creería que tiene una relación muy cercana con Jesús. Cualquiera, no, es que Jesús para mí lo es todo. Y dicen, y se llenan la boca diciendo todo lo que Jesús es para ellos. Y se llenan la boca hablando maravillas de Dios, papito Dios, y le mandan besitos a Dios. Pero tienen una necesidad. Hay personas que tienen una necesidad. No tienen un encuentro personal, no han identificado al Jesús de la palabra. Juan capítulo 1, verso 9. Habla precisamente de este episodio. Dice, y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Bueno, lo tenía claro. Juan no era el Cristo. Él sabía quién él no era. Usted sabe quién usted no es, ¿verdad? Qué bueno que usted, como discípulo del Señor, usted tenga claro quién no es. Yo no soy un mundano, yo no soy un sinvergüenza, yo no soy un alcohólico, yo no soy un drogadicto, yo no soy una persona que vive peleando con todo el mundo. ¿Quién tú no eres? ¿Lo tienes claro? Cristo está en tu vida, la palabra ha hecho el efecto en tu vida y tienes claro quién no eres, porque hay personas que no lo tienen claro. Porque están en la iglesia, pero siguen en las mismas, porque no tienen claro absolutamente nada. Juan sí tenía claro quién él no era. Lo que le hacía falta a Juan era conocer a quién era el que era, que es Jesús. Dice la palabra en el verso 21, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, tampoco lo soy. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Verso 22 dice, para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices tú de ti mismo? Y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Fíjese esa palabra. Y le está hablando al pueblo de Dios. Y le está hablando a los seguidores de la palabra del Señor. Y le está hablando a los que les enviaron, que eran, fíjese que ellos fueron enviadas, le mandaron a preguntar los judíos, sacerdotes y levitas. Personas con conocimiento que no conocían al dador del conocimiento. Qué tremendo que a veces nosotros sepamos tanta Biblia y no conozcamos a Jesús. O hay personas que ni siquiera leen la Biblia y no conocen ni la Biblia, ni a Jesús, ni a nada, pero van a una iglesia. Qué tremendo. Miren lo que dice la palabra.
¿Por qué pues bautizas? Verso 27 dice, Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¡Qué tremendo! Juan estaba declarando: hay alguien que tú necesitas conocer. Hermano, yo quiero que tú entiendas algo, mi hermano y mi amigo. Hay alguien que tú necesitas conocer. Este tiempo es un tiempo para que le conozcas. Este tiempo es un tiempo para que estabilices tu relación con Dios, que tú le conozcas a aquel al que debes conocer. No a la religión, no al contexto filosófico de la religión, al Jesús de la palabra, aquel que cambia la vida, aquel que transforma la vida, el que puede hacer de tu hogar un hogar diferente, el que puede hacer de tu familia una familia diferente, el que puede hacer de tus hijos los mejores hijos y un hogar diferente, el que puede hacer de tu casa algo diferente. A ese es al que tú tienes que conocer. Es importante que tú entiendas que lo debes conocer. Versículo 29 de ese mismo capítulo dice así: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Identifica a Jesús y dice: Él es el que limpia el pecado del mundo. Él es el que tiene la capacidad. Yo solo los bautizo, pero Él es el que transforma. Yo solo a ustedes les enseño la palabra, yo solamente a ustedes les doy el direccionamiento, pero el que cambia es Jesús. Obviamente tenemos un lugar donde nos reunimos y usted escucha la palabra, porque se entiende, se sobreentiende que usted escuchando la palabra va cambiando, porque va conociendo a Jesús. Versículo 30 dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Está hablando Juan y está diciendo: yo no conocía quién era mi Salvador, quién era el que había pagado el precio, y tuve que aceptar lo que era ese personaje que estaba siempre tan cerca de mí, con el que jugué cuando era un niño. Pero Él tiene algo diferente, porque Él transforma mi vida y transforma mi familia y transforma todo lo que me rodea. Yo solo predico de Él, pero Él es el que cambia. Es lo mismo que yo le tengo que decir a usted, hermano. Yo solo predico de Él, pero si alguien ha cambiado mi vida, ha sido Jesús, porque he tenido que aprender a conocerlo. Él cambia mi mentalidad, Él cambia mi forma de pensar, Él cambia mi forma de actuar, Él cambia mi forma de ver la vida, Él cambia mi forma de actuar. ¿Por qué? Porque Él es el que puede cambiar, porque Jesús es el que puede cambiar tu vida. Juan no le conocía. Juan lo había tenido cerca, pero tenía que aceptarlo en su vida. Y dice: mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Mira lo que dice el verso 32. También dijo Juan, dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Esto significa que cuando Juan abrió los ojos para saber quién era el Salvador, él lo tuvo que reconocer. Más adelante él dice que Dios le dijo quién era el que él tenía que seguir. Y Juan había bautizado a muchos, pero solo en Jesús se cumplió la profecía que Dios le había dado. Verso 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu, el que permanece sobre y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan tuvo ese encuentro el día del bautizo. Él vio cómo la paloma se posó sobre Jesús y abrió sus ojos y dijo: ese es el que Dios me dijo. Tú tienes que hablar de Jesús con esa convicción y decir: ese es el que me transformó, ese es el que me cambió, ese es el que hizo de mi familia algo diferente. Tienes que tener un encuentro personal, no religioso, un encuentro real, y tienes que reconocer quién es Jesús para ti.
Tienes que reconocer qué ha hecho Jesús en ti. Si no ha pasado nada en tu vida es porque no le conoces. Si no ha sucedido cosas sobrenaturales en tu vida y tú has visto los cambios aún en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, ¿cómo puedes decir ese es el que me cambió? Porque hay personas que ni su forma de hablar cambian. Siempre viven contaminados y contaminando. Pero hay que reconocer a aquel que cambia nuestra forma aún de hablar. Ese es Jesús. Juan tuvo que reconocer a su primo y tuvo que decir: él es mi primo, con él jugué cuando era niño, pero el Espíritu Santo está sobre él, se cumplió una profecía sobre él. Ese es el que hace la diferencia. Y él empezó a predicar de él porque ya lo había identificado, ya lo conocía. Tú no puedes hablar de un Cristo que no vives. Tú no puedes hablar de un Cristo que no conoces. Tú puedes decir muchas palabras de religión, tú puedes vivir muchas palabras de filosofía, pero tienes que tener un encuentro con Jesús para que conozca quién es el Jesús del cual tú estás hablando. Si algún día yo tengo un comentario de mi esposa y digo algo de mi esposa, lo linda que es, ahorita le estaba hablando a mi esposa lo linda que ella es, porque es lo más lindo del mundo. Es porque la conozco, es porque sé quién es porque sé lo valiosa que es. Si ella habla de mí y habla bonito, es porque me conoce, y hasta lo feo también me lo conoce. Y si habla es porque me conoce. Pero ¿cómo vas a hablar de un Jesús que tú no conoces? Eso se llama religión, pero no se llama conocer a Jesús. Verso 34 termina y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Yo le conozco, le vi, le experimenté, le aprendí, le conozco, sé quién es. Qué maravilla, no solamente ir a una iglesia porque me siento identificado con la iglesia, sino porque me siento identificado con el Señor de la iglesia, con la palabra que se da en la iglesia, con el mensaje que se aprende de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está buscando a esas personas que le conozcan de verdad, que tengan una relación, no una religión. Tú no debes tener una religión, debes tener una relación. Tu iglesia, Vida Extraordinaria, es tu casa. Allí nos reunimos a aprender de Él, de Jesús. Allí nos congregamos para aprender de Jesús. Porque si Él pudo, yo puedo. Porque si Él pudo orar, yo puedo orar. Porque si Él pudo ayunar, yo puedo ayunar. Porque si Él pudo rechazar la tentación, yo puedo rechazarla también. Porque de Él tenemos que aprender. Y hay una parte en la Escritura que me impacta muchísimo. Pablo dice: sed imitadores de Jesucristo. Pero Jesús dice algo más maravilloso, más sublime: ejemplo os he dado. Wow. Hay muchos imitadores, pero no hay seguidores de ejemplos. Y Jesús nos enseñó a seguir su ejemplo. Yo prefiero seguir el ejemplo de Jesús, aprendiendo cómo Él vivió su vida espiritual, entendiéndolo, conociéndolo, sabiendo quién Él es en su esencia y sabiendo todo lo que ha transformado en mi vida, que imitando a alguien en su religión. Tú y yo no debemos ser imitadores. Debemos seguir el ejemplo que Jesús nos ha dado. Es Él el que nos cambia. Es Él el que transforma. Es Él el que puede transformar tu vida, tus pensamientos, tu forma de actuar y tu forma de ser y tu forma de hablar. Este es el mejor tiempo que tú tienes para poder experimentar a Jesús. Ahí donde tú estás, yo quiero que valores este tiempo. Muchas personas lo están viendo como algo difícil, como algo complicado. Para mí también, los pastores estamos pensando cuándo se acabará esta cuestión de estar tan encerrados, porque queremos reunirlos a ustedes, queremos estar con ustedes en la iglesia, queremos que ustedes vayan y queremos abrazarlos una vez más. Está prohibido abrazar, pero hay que abrazarlos. Que estén en la iglesia, que podamos cantar las alabanzas.
adorar al Señor juntos. Queremos que eso pase. Pero mientras pasa, aprovecha este tiempo y conoce a tu Señor. Conócelo, experiméntalo, valóralo, ámalo. Haz la diferencia. Yo quiero que ahí donde tú estás, interioriza esta palabra que hoy he compartido contigo y dile a tus familiares: vamos a aprovechar este tiempo para conocer más a Dios. Vamos a aprovechar este tiempo para que se haga la diferencia en nuestra vida. Yo quiero que tú reúnas a tu familia y ahí donde tú estás, ora por tu familia. Si tú eres el padre de familia y eres el líder espiritual de tu casa, o tú eres la mamá de la casa y eres la líder espiritual de la casa, vamos a orar por nuestra familia. Si tú eres el joven y en tu casa tú eres el único que asiste a la iglesia y tienes la autoridad espiritual, ora por tu familia y enséñales a través de la palabra, a través de tu testimonio, de lo que Cristo ha hecho en ti, lo que Cristo puede hacer en ellos, porque es Él el único que puede cambiar nuestra esencia. Reconozcámoslo, conozcámoslo, entendámoslo y disfrutemos de nuestra vida con Él. Padre, gracias te doy por esta palabra maravillosa que he podido compartir con este pueblo maravilloso. Yo te ruego, Señor, que seas tú obrando de una forma sobrenatural en el corazón y en el pensamiento de tu pueblo. Señor, que ellos puedan conocerte, que ellos puedan experimentarte, que ellos puedan disfrutarte en todo momento. Que ellos puedan saber quién es el que los ha transformado y quién es el que ha entrado en sus corazones, que no es solamente un concepto religioso filosófico, es una vida real en Cristo, a través tuyo y contigo, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, Juan el Bautista recibió al Espíritu Santo en el vientre porque desde allí tuvo un encuentro con Jesús. Señor, que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros hoy, mostrándonos quién es Jesús, revelándonos a Jesús, mostrándonos a Jesús, y que podamos reconocer en Jesús el que es el más en nuestra vida. Señor, ayúdanos a hacer la diferencia. Saca de nosotros la religiosidad y entra en nosotros, Señor, el conocerte, el amarte, el vivirte y el cambiar, porque tú nos diste el ejemplo. Señor, gracias porque esta palabra hoy está llegando a más vidas, a más corazones, a más personas, a jóvenes, a niños, a adultos. Señor, que podamos extender nuestra mano hacia ti, tomarte de la mano y caminar contigo, Señor, sin miedos en todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, te amamos, te entregamos lo que somos y este tiempo lo vamos a valorar en tus manos. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya llegado a sus corazones, al corazón de su familia, que hagamos a un lado la religión y que vivamos una experiencia sobrenatural. Gracias por acompañarnos en todo este periodo. Sigamos orando para que pronto nos podamos reunir. Oremos para que Dios abra las puertas de las iglesias, para que podamos congregarnos. Ayúdenos a orar por eso. No olvides tu casa, recuérdala, ámala y estemos todos dispuestos a lo que Dios tiene preparado. Yo sé que después de este momento difícil va a venir un avivamiento sobrenatural sobre nuestra congregación, sobre nuestra iglesia, sobre tu casa, Vida Extraordinaria, porque vamos a tener una experiencia sobrenatural con Jesús. Los vamos a invitar a nuestra oración que tenemos los jueves a las 8 de la noche a través de las diferentes plataformas de Zoom o de otras. Vamos a estarles avisando para que nos reunamos a orar los jueves. Y también recuerden, a través de YouTube y de Facebook estamos transmitiendo los cultos de miércoles
y de viernes. Dios los bendiga, les amamos y aquí seguimos trabajando de la mano con el Señor por amor a ustedes. Un abrazo, Dios les bendiga.